Oigan, a ver, es hora de ponernos serios. Porque déjenme contarles que hace unas semanas ocurrió una tragedia en el CCH Sur. Desafortunadamente, lo que muchos percibieron como un problema de violencia, en realidad es la punta de un iceberg, en donde hay un problema mayor que desencadenó en un trágico evento ya en una escuela. Y lo que ocurrió en el CCH, si ustedes no están actualizados, no solo estremeció a la capital, sino a todo el país. Les cuento, un joven de 19 años atacó con un arma blanca a su compañero de tan solo 16 años, provocándole la muerte y además lesionó a un trabajador del plantel. Poco después intentó huir y terminó lanzándose de uno de los edificios. Se fracturó, etcétera, etcétera. Las imágenes se viralizaron y con ellas una realidad que no podemos ignorar. ¿Cuál es? Jóvenes que se encuentran en Internet no con una comunidad, sino con un espacio para incubar odio, frustración y fantasías de venganza. Hoy me da muchísimo gusto recibir en el estudio a Inge Lacamba. Ella es psicoanalista, coach y especialista en comportamiento humano. Platicamos fuera del aire. Esto es, como bien lo decíamos, la punta de un problema gravísimo que tenemos que empezar a atacar en las aulas, en la casa y en la sociedad. Bienvenida. Bienvenida. Perfecto. Muchas gracias. Gracias de verdad por invitarme hoy a hablar de este tema que nos conmueve y nos concierne a todos. Muchas veces cuando no sabemos cómo resolver algo, nos callamos. Y el poner esto en la mesa hace una diferencia a que podamos hacer algo diferente. Entonces, de verdad, la importancia de poder hablar esto entre todos nosotros es de señalar. Ahora, hablemos de este tema desde tres ángulos. Hay muchísimos, es un tema sistémico. Hablemos de este tema desde la salud mental, desde un grupo que se alcanzó notoriedad, que se llaman los incels. Y después también de qué cosas podemos hacer como comunidad, porque si no también nos quedamos muy angustiados con un agujero hablando de esto que nos duele y que no sabemos qué hacer. El primer punto que quería compartirles es hacer una distinción importante. No sabemos todos los detalles del caso clínico, ¿no? Claro. Entonces vamos a hablar de algo un poco más general. Pero el tema de la depresión, ¿no? Se dice que este muchacho tenía depresión. Esto es importantísimo, marcar una diferencia que no es un muchacho normal, digamos. Ahí estamos los normales que sufrimos por cositas, queremos, tenemos culpa, pero de repente hay casos que son más del lado de la sociopatía y la perversión. Claro. Cuando una persona más o menos normal enferma, ¿qué tiene, no? Una sensación de duelo, de culpa, no logra conectarse con el mundo. Cuando una persona de este grado, sociopatía, enferma, ¿qué es lo que le pasa? Tiene irritabilidad, pero es una persona que es incapaz de sentir empatía hacia los otros y de sentir culpa. Entonces, no es lo mismo una persona normal que enferma de depresión a una persona con sociopatía o perversión que enferma y que no se llamaría depresión. Es más bien una herida narcisista porque siente que ha perdido poder. Ahí te quiero preguntar algo, para que vayas al segundo punto, un paréntesis. En las escuelas o universidades, ¿estamos preparados para detectar, los maestros, están preparados o capacitados para detectar una depresión o un tema así en un chavo? Es evidente que no. Okay. De por sí ya las escuelas están y las universidades están encargadas casi de la educación de los hijos, porque como conversábamos, ¿no?, detrás de las cámaras, ahí le mando a mi hijo para que me lo eduque. Entonces, están cargados de contenidos, disciplina, y ahora justo tienen que revisar esto, pero es necesario. Okay. Así como, digamos, ha habido una proliferación de talleres sobre salud sexual, ¿no? Se necesita hacer una educación sobre la salud mental. Por ejemplo, cómo escuchar cuando algo está pasando, ¿no? Cómo identificar palabras o discursos de odio que quizá aparecen sutiles. Claro. Incluso palabras como todas las mujeres, todos los hombres. Estas cuestiones donde generalizas, estás empujando un poquito a una postura más radical, ¿no? Entonces se necesita, por supuesto, que entrenar a las escuelas, pero un poco entrenarnos todos, claro. No solo hay qué trabajo tienen ellos, ¿no? Escuchar, ver los aislamientos. ¿Desde dónde viene un aislamiento? ¿Viene con odio? A veces puede ser una tristeza nada más, ¿no? Pero a veces puede ser algo muy grave, algo que se va gestando y que en el fondo, en el caso, ahora sí hablemos de los incel, porque sí se sabe que este chico pertenecía a estos foros, es una
incapacidad de tolerar a la frustración. Digamos que el grupo Incel son organizaciones colectivas que, ¿cómo decirlo?, generan y manejan el odio y la envidia. Ingela, ¿podrías decir qué significa el grupo Incel para las personas que están en casa viéndonos, por favor? Ay, sí, gracias porque claro, uno lo da por sentado. A ver, Incel quiere decir que son célibes involuntarios. Entonces, son jóvenes que quieren tener relaciones amorosas y sexuales con las mujeres, pero no pueden acceder a ellas. Entonces, aquí, este objeto de deseo, que en un momento fueran las mujeres, como no me hacen caso, generan odio. Y los hombres que sí acceden a ellas generan envidia. Claro. Entonces, la envidia y el odio que hacen que yo quiera destruir a ese otro porque son los culpables de mi frustración. Yo tengo una pregunta porque creo que has dicho dos cosas bien interesantes que creo que hay que hacer la distinción, como dijiste. Uno, intolerancia a la frustración, y otro, dijiste, a una persona, no digamos el término normal, pero común y corriente, normalmente sabes diferenciar entre, no, pues no me puedo aventar a apuñalar a alguien, sé que eso está mal, pero alguien que ya trae, como dices, que sea un sociópata, él no va a tener esa empatía y ese narcisismo lo va a llevar a hacer esto. ¿Cómo detectar focos rojos? Y si no, la sociedad como está, porque los jóvenes es clarísimo que tienen mucho menos tolerancia a la frustración, porque están acostumbrados a la inmediatez en todo, en un clic tienes todo inmediato. Entonces no aprenden a frustrarse, que también es parte de nuestra educación. Esto es importantísimo. Incluso en las escuelas de repente hay la consigna de no vayan a frustrar a los jóvenes, no les den sus malas notas, porque sí, ¿qué tal que los frustran? Eso es gravísimo. Uno tiene que ganarse su lugar en la vida. Claro. Todos los días y todos nosotros. Eso quiere decir que tienes que estudiar, ¿no? Tienes que levantarte temprano, tienes que hacer tus tareas, tienes que poner atención en clase y además, ¿qué crees? Sí tienes que ser amable para ganarte un lugar en la sociedad. Claro. Porque nada más por existir no te vas a ganar un lugar. Entonces, esto necesitamos, es que parece tan obvio, ¿no? Pero necesitamos ponerlo en la mesa y no dejarnos avasallar por esta idea de vamos a cuidarlos, porque los vamos a convertir, si no, en una especie de discapacitados emocionales. Hay algo que tú mencionas en tu columna que te lo quiero agradecer, te lo dije fuera de cámaras, porque cuando uno encuentra un texto en el que te abren los ojos, pues aprendes muchísimo, y fue lo que me pasó cuando te leí. Creo que cada vez que escuchamos, ya sea en Estados Unidos o en algún otro país, que un joven en una escuela cometió una atrocidad, siempre decimos, bueno, sufría de bullying, venía de un hogar homoparental o tenía pues algún problema psicológico, era bipolar, y pensamos que es una causa de... Y tú lo dices clarísimo, no es por ahí. Dejemos de satanizar las enfermedades mentales, dejemos de pensar que un acto así, que un crimen es consecuencia de una enfermedad mental, cuando no va por ahí la cosa. No, exactamente. La verdad es que es muy injusto porque de por sí es difícil que alguien acepte que cursa una depresión. Claro. Ahora, si piensa que por cursar una depresión va a cometer un acto homicida, entonces nunca se lo va a aceptar a sí mismo. Y no tiene nada que ver. A ver, hay una cosa en la sociopatía importante. No son ningunos tontos. Saben cuáles son las reglas sociales. Le tienen miedo a la ley. ¿Okay? A la sociopatía, lo único que le mantiene es la ley. ¿Qué es sociopatía para la gente que no sepa? A ver, la sociopatía, digamos, voy a hablar de 4 rasgos, ¿no?, importantes. Uno es la imposibilidad de sentir empatía por el otro, ¿no? O culpa. Yo no me importa haberlo dañado. Sí, a ver, este chavito dijo, yo iba por 6, no me salió, nada más me salió 1. Exacto, además tiene frustración al respecto. O sea, es una cosa de verdad de doler, porque duele esa incapacidad. Son muy impulsivos. 2. No tienen ningún respeto por lo que el otro... por los derechos del otro, ¿no? Por lo que el otro pueda sentir. Tus prioridades son más importantes. Exactamente. Y está encerrado en una cosa narcisista donde lo único que importa es lo que a él le pasa y lo que él necesita. Los grupos Incel son ejemplo donde lo que a mí me pasa, bueno, te pasa a ti también. Entonces juego que es un colectivo, pero en realidad solo estoy hablando de mí. Y me estoy viendo reflejado en ti. Y a ti te estoy utilizando. Claro, para sentirme bien. Para sentirme mejor, ¿no? Claro. Oye, Ingela,
Desde la trinchera de cada uno de nosotros, ¿podríamos darnos un ABC de lo que podríamos estar trabajando? Primero, de las escuelas que dejen de ver a los alumnos como clientes y que digan, aquí se tienen que venir a frustrar, tienen que venir a aprender, porque estamos generando una sociedad de cristal que tienen estas consecuencias. También hay que ver la matrícula de las escuelas. A lo mejor una escuela privada pues tiene 8, 10, 20 alumnos en un salón, pero una universidad o un CCH que tiene 40, 80 es bien complicado determinar. Dos, el trabajo que deben de hacer los profesores y también los papás para empezar a ubicar a nuestros jóvenes, porque como bien dices, ni va a poder solito a la escuela, ni va a poder solito el alumno, ni va a poder solito el papá. ¿Qué hacemos? ¿Hay una especie como de ruta para empezar a dar esos pasitos de bebé? Así como a verla, no la hay, necesitamos crearla, Okay. ¿no? Y yo podría decirles 20 cosas que podamos hacer, pero quedémonos con 4. A ver. ¿Ok? Entonces diría, la primera que viene con esta pregunta que me hiciste es escuchar, saber escuchar lo que están diciendo los alumnos y lo que les está pasando. Cuando un alumno no puede estudiar, no es nada más que no le interese. Hay algo que nos está hablando de esa desmotivación. ¿Por qué no se engancha con la vida? ¿No? Entonces, todos, pero esto nos compete a todos, ¿no? La segunda, para los maestros, por ejemplo, comportarse como unos mentores positivos, ¿no? Dar ejemplo. Los maestros creen que solo llegan y educan. Su persona se ofrece como modelo identificatorio para los alumnos. Cada uno que está expuesto a alumnos es un modelo identificatorio. Entonces, ser impecables en eso, pero a la vez cálidos, tener mucho cuidado con ridiculizar la vulnerabilidad. Oye, pero ¿qué piensas de la disciplina y de la rigidez en el caso del alumno? Es bien diferente Perdón, la disciplina que la rigidez, ¿no? Empezando por ahí. Que eso es importante. Entonces, la disciplina es justamente qué medidas y qué reglas claras vamos a poner para trabajar juntos. Y en esas tenemos que ser corresponsables. Yo las pongo, ustedes las aceptan, estamos de acuerdo y entonces, por ejemplo, yo les entregaré exámenes a tiempo, voy a resolver sus dudas, ¿no? ¿Qué tipo de contratos se hacen ellos? Y esa disciplina sí tiene que ser impecable, ¿no? La rigidez a veces es... No importa qué te pasa, bye. No vamos a hacer ninguna excepción, no vamos a escuchar, ¿no? La otra muy importante es generar espacios donde pueda hablarse de lo que es ser vulnerable y que el ser vulnerable sea una fortaleza y no algo de lo que la gente se burle. Y la última, así como les digo, así como hay estos talleres de educación sexual que pobrecitos los niños empiezan a los 6 años, ¿no? A hablar de la menstruación de las mujeres, que hombre, les falta un montón de tiempo para entender de qué se trata, es talleres donde como hay foros que solo amplifican nuestra propia voz, que no nos conectan con otros, sino simplemente nos ponen muchísimos espejos donde reafirman quizá un pensamiento radical, y cómo en estos mismos lugares se puede hacer algo positivo y propositivo. O sea, las redes no son malignas, es el uso que se les da. Claro. Ingela, pues muchísimas gracias por estos minutos. Ojalá sea la primera de muchas charlas que tengamos con ustedes. Y bueno, allí en casa ya se dieron cuenta, tiene que ser un trabajo en equipo, porque cuando empezamos a copiar lo bueno, también desafortunadamente se puede venir lo malo de las sociedades. Estamos llenos de violencia y era cuestión de tiempo que esto llegara a las aulas. Ojalá esto que todavía tiene una solución y no llegamos a los niveles de Estados Unidos con una violencia desmedida combinada con armas. Creo que aquí una solución se puede tener rápida y un poquito más pronta, o al menos más alcanzable para nuestro país. Muchísimas gracias y bueno, vamos ahora. Gracias, Santi.